Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Venimos hablando del amor de Dios. Así como Él nos ama independiente de todas las cosas, así nosotros debemos de llegar a amar a Dios. Que estas situaciones, oramos para que no nos hagan dudar de su amor, de su poder. Conocer a Dios, conocer al Dios vivo, que es lo que estamos compartiendo durante este tiempo. Hace 8 días compartimos Eclesiastés 7:14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Los tiempos de bonanza son generados por Dios, pero los tiempos de adversidad también son generados por Dios. También. Y hay un propósito, que es no hallar nada aparte de Dios. La conclusión que hizo Salomón: el todo del hombre es Dios. Nuestro amor a Dios es lo que nos debe mover cada día en todas las áreas de nuestra vida. Hoy, conociendo que Dios es el que genera el día de la adversidad, y le contó a Abraham cómo iba a formar el pueblo y que iba a estar en esclavitud. O sea, el pueblo creció y no fue esclavo porque el faraón tuviera mucho poder. No, de antemano Dios había marcado unos tiempos y iba a llegar el tiempo donde la familia de Jacob iba a crecer, multiplicarse, para ser el pueblo que hoy vemos que es Israel. Y en ese proceso de crecimiento iba a llegar un punto de donde un faraón los iba a esclavizar. Y era un tiempo. Pero también le contó a Abraham que iba a llegar el tiempo donde con mano poderosa él los iba a sacar. En la historia se podría decir, fue el faraón que era muy fuerte y poderoso y los esclavizó. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios de antemano le había contado a Abraham y había marcado unos tiempos. Dios le contó a Nabucodonosor en el sueño los tiempos de los imperios sobre la tierra. Entonces no fue el hombre poderoso que llegó allá, sino que Dios lo colocó. Igual estamos viendo que se está formando el último imperio sobre la tierra. Dice que el día de la adversidad lo hizo Dios. Es creado por Dios. Como sabemos eso, hoy vamos a compartir sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Porque cuando sabemos que Dios es el que genera las cosas, todo, pues en este tiempo debemos de orar por la misericordia de Dios. Debemos de clamar por la misericordia de Dios. Es lo que nos queda a nosotros. Orarle a Dios cada día por la misericordia, porque solo Él puede marcar los tiempos y solo Él puede hacer de los estragos y las situaciones no vayan más allá. Y solo Él puede detenerlo. Y solo Él nos guarda y nos cuida. Solo Él nos protege. Y no solo a nosotros, sino al mundo, porque se ve afectado es el mundo entero. Como pueblo de Dios debe estar orar a Dios por la misericordia, por la creación, porque Él es el que genera la adversidad. Él es el que genera la adversidad. Vamos a ver qué es la misericordia. La definición de misericordia dice: se compadece eficazmente de las necesidades y las dolencias. Se compadece eficazmente. Algo eficaz es que logra, y las necesidades son suplidas. Debemos orar que Dios tenga misericordia
porque la adversidad la genera Él. Y solo Él tiene misericordia de todos nosotros, de toda la creación, de todo el mundo, para que los resultados no sean tan duros. Solo Dios guarda a los médicos, los enfermeros, las personas que están dando la vida por los demás. El tema es orar y clamar por la misericordia de Dios. El hombre hace cosas, pero Dios es quien define. Y su misericordia dice que Él se compadece eficazmente de las necesidades y las dolencias. Solo Dios en su misericordia eficazmente se compadece de ellas. Una de las que estuvimos hablando durante todas estas noches es nuestra mente, tu mente. Nosotros vamos a estar 3 semanas, y no solo nosotros, sino el mundo, quietos, guardados. Dejar las actividades, nuestra mente se puede turbar, se puede angustiar, genera otras dificultades, porque el pensamiento nos lleva a la angustia y pensar cosas que no son. Y nuestra mente ahora debe estar, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la palabra, puesto los ojos en lo que dice Cristo el Señor. Y nosotros como pueblo nos sometemos a esa soberanía de Dios, nos sometemos a esa soberanía de Dios. Daniel capítulo 4, la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que Dios le mostró los imperios sobre la tierra. Y él era la cabeza del mundo en su momento. Él era el que controlaba el mundo. Llegó a tal punto de su altivez que pensó que Dios no lo había puesto ahí. Y Dios le había dicho, por medio del profeta, que él estaba porque Dios lo había colocado ahí. Pero él se lo olvidó. Él se lo olvidó y pasó unos 7 años que fueron marcados por Dios. O sea, lo que le pasó a Nabucodonosor, el tiempo de adversidad de él, que fue algo personal, fue marcado por Dios. Nosotros debemos de conocer que Dios es soberano y gobierna sobre el universo, no la tierra, el universo. Y no solo el universo que vemos, sino lo celestial. Él creó serafines para que lo alaben y digan santo, santo, santo eternamente. ¿Quién hizo eso? El Dios vivo. Pero también creó querubines para que trasladen su trono y su gloria. ¿Quién lo hizo? Pues Dios. Pero también creó ángeles para que lleven el mensaje a los hombres y nos cuiden, nos protejan. ¿Quién creó eso? Dios. Dios gobierna en lo celestial y gobierna el universo, no la tierra, el universo entero. El hombre en su altivez piensa como Nabucodonosor que controla y gobierna. No, es puesto por Dios. Es puesto por Dios. Y Nabucodonosor reconoce. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, después de pasar los tiempos más duros de su vida, reconoce quién es el soberano y que no hay que ni preguntarle, ¿qué haces? Y nosotros en este tiempo hemos de clamar es por la misericordia de Dios, no entrar como el mundo de que Dios es malo, que no existe, que Luzbel tiene más poder que Dios, que los demonios, que mire lo que está sucediendo. Lo que muestra la palabra es un Dios que es soberano y marca los tiempos. Y dice Nabucodonosor, dice, y no hay quien detenga su mano, no hay quien detenga su mano, solo Dios, en su misericordia. Porque la misericordia es nueva cada mañana, su misericordia siempre es la misma, pero está marcado un tiempo y pues solo Dios la detiene. Dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede pedir a Dios cuentas o decir por qué las cosas? No, él en su soberanía ha marcado la historia de la humanidad. Entonces debemos de orarle a Dios por su misericordia sobre su creación. Y en el versículo 36 dice Nabucodonosor, en el mismo tiempo de mi razón me fue devuelta y la majestad de mis reinos, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Nabucodonosor reconoció que Dios controlaba todo y dice que todo regresó como estaba antes. Una de las malas informaciones es que llegó el fin del mundo. Y este no es el fin del mundo, pero sí es un tiempo difícil, sí es un tiempo de adversidad, pero no es el fin del universo.
Sí, faltan muchas cosas por suceder. La palabra dice que este es principio de dolores. Pero debemos de clamar y orar a Dios es por su misericordia. En el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dios es un Dios misericordioso. Y en la definición de misericordia está compadecernos. Se compadece. Y coloca al ejemplo Dios de los padres. Así como un padre se compadece de su hijo, dice que Dios se compadece de los que le temen. Debemos de orar como pueblo de Dios, que Dios tenga misericordia de toda la creación. De todos. Dios dice que Dios es un Dios justo que hace salir sol sobre justos e injustos. Llueve justos e injustos sobre la creación. Y su misericordia debemos de clamar a Dios. Que se compadezca Dios de nosotros, de la situación de la tierra, de la economía, de la salud, de todo lo que está generando. Solo Dios para esto, solo Dios. El hombre coloca medidas, pero solo Dios es quien lo hace que se detenga. Vamos a ir a un salmo que es el Salmo 136. Es David es un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 136 del versículo 1 al 16. Cuando lo leamos, ¿cuál es el común denominador en todos los versículos? En todos. Y debemos de clamarle a Dios por la misericordia. Recordemos, el tiempo de nuestra oración es clamar por él, que se compadezca eficazmente de la necesidad. No solo tuya, no, de todos, del otro. Usted está bien, que es saludable, no le ha pasado nada, pero puede ser una persona que tenga el virus y pueda llevarlo a un lugar donde la otra persona sí esté no en las buenas condiciones de salud y sí lo afecta. Los médicos llegan a sus casas y allá está el abuelito del médico. Buenos días a todos. Dice, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que se señaste en el día, porque para siempre es misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Gracias. En todos los versículos el común denominador en porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Dios siempre nos comienza a hablar desde la creación y el primer versículo del Salmo dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Nosotros no lo podemos perder de vista por la adversidad que Dios no es bueno. Dios es bueno, por favor. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y en medio de todas estas circunstancias de los tiempos, Dios es misericordioso y cada mañana es nueva su misericordia. Y debemos de orar a Dios por su misericordia para con todos.
para con todo. Hay personas que están dando la vida por nosotros, que es todo un sector de salud. Todos nosotros, las personas que van a llevar los domicilios, o sea, los gobernantes que están en cabeza, dándole que Dios les dé sabiduría, que Dios tenga misericordia de la creación. Dios dice en su palabra, en todo este salmo, que para siempre es su misericordia. ¿Qué debemos de orar? Por la misericordia de Dios. Solo Dios para esto. Solo Dios. Así como a Nabucodonosor le dijo que eran 7 años, y fueron 7 años. Así como al pueblo le dijo iba a estar esclavo un tiempo, pero un hombre va a morir, y ese hombre clamó a la misericordia de Dios, un rey. Y Dios en su misericordia, él le dice al profeta, regresa, él está enfermo, regresa y dile que tiene 15 años más. Grande es la misericordia de Dios. Debemos declamarle a Dios por su misericordia, por la creación, por todos, absolutamente por todos. La misericordia de Dios es lo que detiene esta situación. Continuando en el Salmo 136, vamos a avanzar al versículo 23. En el versículo 23 dice, Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Cómo está la creación? La creación está abatida. Claro, el hombre aún hay altivez. Claro, porque hay una filosofía del hombre, hay una doctrina del hombre. Ejemplo, declara. Lo que te sostiene es la confesión positiva, la declaración de las cosas. Eso es ser muy altivo. Eso es no conocer a Dios. Eso es doctrina de hombre. Y debemos de guardarnos y cuidarnos. Cuando vamos a la Biblia, vemos un Dios todopoderoso. Dios es el que gobierna el universo. Él es quien lo gobierna por medio de hombres. Pero Él lo gobierna. Él marca las edades. El salmista dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Debemos de clamarle a Dios que se acuerde, que pare, que los estragos no sean tan grandes como esperan. Esto va a ser muy duro, muy difícil. Pues en la misericordia de Dios es quien puede parar y no sea tan difícil ni tan fuerte. Solo su misericordia. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Versículo 24. Y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. El rey David, Dios no le permitió construir el templo porque había derramado mucha sangre. Pero David reconoce que Él fue quien lo rescató. O sea, quien le permitió a David reinar y vencer fue Dios. ¿Y por qué? Porque su misericordia es para siempre. Hoy es nueva su misericordia, mañana también. En medio de toda esta circunstancia debemos de recurrir a la misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de su creación. De su creación. No solo de nosotros, de la creación. Dice el versículo 25. El que alimenta a todo ser viviente. Dios nos afirma que dice, el que alimenta a todo ser viviente. Todo lo que tenga vida, quien le da para que tenga vida, la provisión es Dios, incluyendo los animales, las plantas, a nosotros, los peces, todo. Quien genera todo eso es Dios. La cadena alimenticia la generó Dios. En su sabiduría colocó animales arriba en esa cadena alimenticia. Dios es quien gobierna el universo, familia. Y en esto nos lo está mostrando, pero al lado está la altivez. Y debemos de guardarnos. Y también de pensar cosas que no son de Dios, guardarnos, que nos afirmen la verdad. Que como empieza este versículo, Dios es bueno. Que en medio de todo este mensaje le llevemos a la familia, al amigo, Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Debemos de alabar a Dios cada día, cantarle,
porque para siempre es su misericordia. El tiempo que sea más corto es en la misericordia de Dios. Que los resultados no sean tan duros y difíciles por la misericordia de Dios, porque se compadece como el Padre se compadece del Hijo. Cuando llegó el hijo pródigo, después de haber despilfarrado todo, después de haber tenido una vida perdida, después de haber hecho todo lo opuesto a lo que el papá le había enseñado, y él regresó donde el padre fue misericordioso, fue compasivo con su hijo, y lo colocó otra vez en el lugar y le dijo, todo es tuyo, porque eres mi hijo. Nosotros somos la creación de Dios, y solo Dios tiene misericordia de nosotros, y debemos de alabarlo, y saber de que todas las mañanas es nueva su misericordia, y es para siempre, y quien detiene esto es solo Dios. Que le dé sabiduría a los gobernantes, pero es Dios. Que le dé sabiduría a las personas. Están diciendo, mire, es que el virus va y usted no sabe que lo tiene y puede llevarlo a otras partes. Quédese quieto, tranquilo, no sea necio. Orar para que la gente comprenda que Dios tenga misericordia. En Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 16, hablando sobre la creación y que Dios gobierna, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Que el hombre descubra la vacuna rápido es la misericordia de Dios. Que los resultados no sean tan difíciles y duros, la misericordia de Dios. Y debemos de clamar por esa misericordia. Nosotros somos su pueblo, pero hemos de clamar por la creación. Así como cuando Dios le contó a Abraham y le dijo, Abraham, Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió por ellos, dijo, Señor, pero venga, ¿cómo clamó por ellos? Nosotros debemos de orar por la creación, que Dios tenga misericordia, porque quien define es Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Clamarle a Dios por la misericordia. Quien define de quién tiene misericordia y quién no, es Dios, no nosotros. Nuestra labor es como la de Abraham, clamarle a Dios por su misericordia, que se compadezca, que así el hombre sea altivo, que se compadezca de su creación. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, del 15 al 16. Ahora vamos a buscar el Salmo 33, versículo 16 al 22. Salmo 33, versículo 16 al 22. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, dar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. En nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gracias. Dice, vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hablando del salmista, está hablando de la guerra. Y pues en la guerra en su momento lo que generaba tranquilidad y confianza y seguridad de las cosas, pues era una de las armas de ir a la batalla que era muy importante, era el caballo. Pero no solo el caballo, sino la grandeza de su fuerza, o sea, tener una buena caballería. Pero el rey llega y hace un alto y dice, sí, usted puede tener el caballo, puede ser fuerte, tener todo el ejército, pero eso es vano. Nuestra confianza debe estar en Dios. Entonces voy a la guerra sin el caballo. No, David iba con el caballo a la guerra. ¿Y eran fuertes? Sí, eran fuertes los caballos.
Claro, David iba. Pero entonces dice él que aclara que he aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿En qué debemos de esperar ahora? En la misericordia de Dios. Que debemos de guardarnos y cuidarnos. Claro que debemos de hacerlo. Pero que no suceda algo en la misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios. No se debe ser necio y decir Dios es misericordioso y poderoso y yo soy escogido de Dios y no me pasa nada y me voy. No, eso es ser necio. Hay que tomar las medidas, ser necio. Pero sí nosotros esperamos es en la misericordia de Dios. Y no solo en la salud, sino en la economía, en los negocios. Personas que tienen empresas. El que tiene la empresa, el empresario está pensando en sus empleados. Debemos de orar por los empresarios. Las personas que generan el empleo. Que orar es por la misericordia de Dios. Porque tiene personas a cargo. Y la gente piensa que él solo está pensando en él. No. El 20 dice, nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El alma es donde están las emociones, donde están los sentimientos. Puede estar todo bien, de pronto durante este tiempo, en la misericordia de Dios que no nos toque, que no nos pase nada a los seres queridos, al entorno. Entonces no lo vas a sentir tan afectado. Pero entonces sí hay algo que es el alma, que es las emociones, el pensamiento. Y ahí el salmista dice, nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Nosotros siempre hemos hablado de que nuestra confianza debe estar en su palabra. Nosotros hablamos de que vivimos por fe, que lo que nos sostiene es su palabra. Y su palabra dice que para siempre es su misericordia, que Dios es bueno y que Dios es fiel, pues así es. Que cada mañana Él va a proteger y va a proveer, porque Él dice que Él da alimento a todos los seres vivientes y nos compara con las aves, pues la provisión va a estar de todos. Y hemos de estar orando unos por otros. Y cuando pase que Dios va a abrir de manera sobrenatural los medios para que cada uno supla sus necesidades. Debemos de orar para que Dios no nos deje avergonzar, que no nos deje avergonzar ante los compromisos y las obligaciones que cada persona tiene. Debemos de clamarle a Dios por su misericordia, porque en Él es que esperamos, ¿sí? En Él, en Él. Y dice el versículo 22, sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Debemos de clamar la misericordia de Dios sobre la creación, como Abraham. Quien define es Dios. Dios define de quién tiene misericordia y quién no. Pero nosotros debemos de clamar a Dios por su misericordia. El único que evita que sean las tragedias muy duras es Dios. Porque es quien gobierna el universo. Es Dios. Él es el que lo hace todo. Él es el que lo hace todo. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y nosotros vivimos por fe, vivimos por una palabra, por su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad hoy y para siempre. Y su misericordia es nueva cada mañana. Y la misericordia es para siempre. Dios es bueno. Ahora vamos a leer Salmo 86, el 11 y el 15. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ese es el 11. El 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracias. El 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino y yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón, la mente, nuestros pensamientos. Afirma. Nosotros este tiempo hemos de orar para que nos afirmemos en la palabra, porque todo esto nos puede llevar a dudar. Nos puede llevar a que nos salgamos del camino, la verdad de Dios, que hasta los escogidos son engañados.
porque es parte también de las profecías. Debemos de orar unos por otros para que nos afirmemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso para siempre, que debemos de clamar por la misericordia de Dios, por todo el universo. Quien define quién tiene misericordia es Dios. Pero nosotros debemos de clamarle a Dios por esa misericordia. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hablando con Andrea me decía, papi, y cuando pase todo esto la gente se va a acercar más a Dios. Le decía, no, el hombre es altivo. Ahora mucha gente está rogando y todo, pero pasa 6 meses, 1 año, todo se olvida. Todo se olvida, todo regresa y la persona regresa a su ritmo de vida normal. Sí, sufrieron, salieron y sigue todo. Pero debemos de orarle a Dios para que nosotros nos afirmemos, que nos afirme Dios. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, ser temerosos de Dios. Esto nos lleva a ser temerosos de Dios. Un amigo me llamó y me dijo, oiga, tengo temor de Dios y todo lo que he hecho malo lo voy a hacer ya bien. Que está reconociendo eso, porque comienza a aparecer el temor de Dios. Pero es afirmarnos en ese temor, porque no es solo ahora, porque pasa estos meses, pasa los 2 meses, en junio, si Dios quiere, julio, todo bien, agosto llega todo normal, septiembre sigue la vida, llega el 2021, se olvidó todo. Se olvidó todo, todo sigue porque la vida va a seguir, porque este no es el fin del universo. Es que nos afirme la palabra, no para cuando llegue agosto, septiembre, se nos olvide el temor de Dios, y se regrese antes peor. Debemos de orar unos por otros para que nos afirme Dios en su palabra en este tiempo y cuando pase el tiempo, porque esto va a pasar, cuando pase el tiempo, su misericordia, que nos afirme en su palabra. El versículo 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y clemente. Lento para ira y grande en misericordia y verdad. Esos tiempos están marcados por Dios, pero Él es lento para la ira. Él genera las cosas, pero hemos de clamar por su misericordia para que sea menos las dificultades sobre la creación. Que le dé sabiduría a los gobernantes, que cuide a los médicos, que les dé sabiduría a las personas que deben de estar quietos, que las recomendaciones las debemos de seguir. Vamos a Salmos 86 del versículo del 7 al 10. Salmo 86, versículo del 7 al 10. Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú responderás. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me responderás. Así decía David. Recuerda que en 1 de Juan nos dice que nosotros le oramos a Dios porque sabemos que Él nos escucha. David dice, tú me responderás en el tiempo de angustia. Dice que nosotros debemos de orar a Dios porque Él nos escucha. Y dice, y como sabemos que nos escucha, sabemos que tenemos la respuesta. Si nosotros como pueblo de Dios le oramos a Dios por la misericordia, pues sabemos que Él está escuchando esa oración. Y como sabemos que la está escuchando la oración, pues sabemos que viene la respuesta. Y que esa respuesta, la misericordia, sea grande. Como dice su palabra, que da más de lo que nosotros pedimos. Que se manifieste la misericordia de Dios sobre su creación, sobre este tiempo que estamos viviendo. Para que nos afirmen la palabra. Que sea un tiempo de reconocer que Dios sí es el Todopoderoso. De reconocer y ser agradecidos que nos haya mostrado la verdad. De que Dios vive en ti, que tú eres la iglesia del Dios vivo. Que ya no existe el pecado, que estás limpio, que puedes hablar con Él y que Él escucha tu oración, que no necesita intermediarios. El Salmo 86, versículo 7, dice que en el día de angustia le clamamos. Nosotros debemos de reconocer y clamar al Dios vivo, que vive en ti, que vive en cada uno de nosotros. Orarle a Dios por sabiduría para este tiempo, en el hogar, en la convivencia de unos con otros. Y orar para que tenga misericordia de todos y supla las necesidades de todos nosotros.
que la supla. Que en medio de cada día vamos a ver los milagros de Dios, porque es que el poder de Dios no se ha cortado. Y su misericordia es nueva y su misericordia es para siempre. Entonces, cuando sabemos que el poder de Dios no se ha cortado, no lo limita a nadie, que su misericordia es para siempre, y Él escucha nuestras oraciones y las responde, pues donde debemos descansar. Y el versículo que hemos compartido es 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Sí? Nosotros todos los días debemos de colocar toda la ansiedad y preocupación en las manos de Dios. Que las compartimos con la familia, con el esposo, la esposa, el familiar cercano. Tengo preocupación de esto, esta ansiedad, ¿sí? Pero antes debo depositarla en Dios. Porque si deposito la preocupación y la ansiedad con el que voy a compartir el hogar todo este tiempo, pues a los 2-3 días va a haber muchos problemas. Va a haber problemas de convivencias delicados. Y debemos de orar a Dios que en su misericordia no suceda eso. No solo en nosotros, sino en todo el mundo. Porque todo el mundo está de esta manera. Ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Todas. No, la salud en las manos de Dios. La incertidumbre económica en las manos de Dios. Las preocupaciones del estudio de los hijos, del futuro, los jóvenes, todo en las manos de Dios. Y la razón es que dice que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de ti. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios cuida de ti. Entonces recordemos, Dios es quien gobierna el universo. Él es quien marca los tiempos y todo sucede bajo su soberanía. Él genera la adversidad y la bonanza. Lo bueno, los tiempos buenos y los tiempos de adversidad. En su misericordia es que todo esto sea de menor impacto. Debemos de clamar a Dios por su misericordia. ¿Y por qué? Porque Él nos muestra que es un Dios misericordioso, que es un Dios bondadoso. Cuida de su pueblo, cuida de su creación, porque Él es quien alimenta a todo ser viviente. Es Él. Él es quien alimenta a todo el ser viviente. Y saber que en esa misericordia de Dios cada día nos afirme en su palabra. Saber que Él es bueno. Nunca dudar de eso. Que Dios sí es poderoso. Que no tiene nada. Que el milagro va a suceder. Igual de sanidad, el económico. Que Dios va a suplir. Que el milagro va a suceder en sus negocios. En su empleo. Que van a generar nuevas ideas, nuevas cosas, pero Dios lo va a hacer, pero reconocer que es Dios, y esto nos lleva a algo que es verlo claramente, y oramos que lo podamos ver, que la palabra es verdad y permanece, y que todo pasa. O sea, que es cierto, que es verdad que la palabra permanece, que todo se acaba, pero su palabra sigue siendo verdad. Y si mi confianza está sobre esa palabra, la palabra nos sostiene hasta en los momentos más difíciles. Y nos sostiene nuestra alma, porque como la palabra permanece, nos guarda, nos multiplica las fuerzas, nos cuida. Pero es la palabra, no lo que vemos, porque estamos viendo que todo lo que se ve en cualquier momento puede pasar. Cualquier momento. Nuestra confianza en quién está, en el Dios vivo, en su palabra, porque es verdad ayer, es verdad hoy y va a ser verdad mañana. Él no se va a acabar. Dios no se cansa con cansancio, dice. Sí, entonces estamos seguros de su misericordia. Debemos de orar y como pueblo, como congregación, la invitación es que durante todo este tiempo clamemos a Dios por su misericordia sobre la creación. Sobre la creación. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Clamamos y oramos a ti para que tu misericordia, Señor, esté sobre tu creación. Oramos por tu misericordia,
que esté presente en medio de toda esta situación que está viviendo tu creación, Señor. Para que le des sabiduría a los gobernantes, para que guardes y cuides a todas las personas del sector de la salud, les des sabiduría también de cómo enfrentar esta situación que se está viviendo. Oramos, Señor, por los empresarios, para que los respaldes, para poder sostener los empleos. Así como alimentas a todo ser viviente, que en medio de este tiempo, Señor, en cada hogar, cada persona, Señor, tenga su alimento, Señor, que llegue tu provisión a ella. Señor, clamamos por tu misericordia. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno. Señor, oramos para que nos afirmes en tu palabra, para que cada día vemos que tu palabra sí es verdad, que tú gobiernas y que eres el Todopoderoso. Danos sabiduría, Señor, para el manejo de este tiempo. Danos sabiduría en cada hogar, en el trato, los hijos, entre hermanos, con los padres, los abuelos, Señor, que nos des sabiduría todo este tiempo que vamos a vivir. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es agua al sediento. Señor, oramos de que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de nosotros, una palabra de esperanza. Saber de que tú eres el Todopoderoso y tú eres un Dios que es grande en misericordia, grande. Y que nosotros, dice tu palabra, que estamos bajo esa misericordia, Señor. Que tu misericordia esté presente en tu pueblo y en la creación. En Cristo Jesús, amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.